Vamos a contestar preguntas el día de hoy. Nada más decirles que la semana próxima las reuniones de seguridad las vamos a llevar a cabo en los estados de Veracruz. Vamos a estar el lunes en Jalapa, el martes en Tlaxcala, el miércoles en Puebla, el jueves en Pachuca y el viernes en Cuernavaca, Morelos. Ese es el programa para la semana próxima. Las reuniones de seguridad de 6 a 7 de la mañana en estos estados, y vamos a tener un acto más en cada estado, desde luego con la sana distancia. No son mítines, eso ya quedó atrás y va a ser hacia el futuro. Por lo pronto no pueden haber congregaciones, no pueden haber concentraciones más allá de lo permitido. Vamos a estar en los programas que se están llevando a cabo para evaluar, como lo hicimos en la gira del sureste, que fuimos a dar el banderazo al Tren Maya, visitamos el puerto de Coatzacoalcos, la refinería de Minatitlán, dimos el banderazo para el tren del Istmo. Algo parecido va a ser el programa. Ya hoy mismo se les va a informar. Nos tenemos que poner de acuerdo. Para la conferencia de la mañana, pues igual que siempre. Y para los eventos, nada más ver qué capacidad se tiene para que todos ustedes puedan estar, si nos organizamos bien. Pues eso es. Quedó Isabela González de Reforma pendiente. Empezamos. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, si me lo permite, sobre la gira. ¿Por qué se decidió esta ruta? Porque ayer nos dijo que tenía 3 rutas. Por hacerlo por carretera. Es la más cercana a la capital y los traslados son más cortos. Ya va a haber tiempo para ir al norte. Ahora vamos cerca. Ok. Quería preguntarle también si podría darnos detalles acerca de la modificación que propondrá para el sistema de Afores. Bueno, todavía no tenemos contemplado el cómo vamos a enfrentar el problema, porque de lo que se trata es de ayudar a resolver un problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo, para que las pensiones de los trabajadores fuesen manejadas, administradas por estas Afores que se fueron creando. Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, de que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar. Y si no hay una reforma a esa ley, si no hay un acuerdo general, no impositivo, sino buscando la participación de todos, trabajadores, empresarios, instituciones financieras, fondos, el gobierno, desde luego, pues los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo. Van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde. Entonces, no podemos dar la espalda a este asunto, lo tenemos que enfrentar, aun cuando a nosotros no nos va a afectar tanto, porque esto va a empezar a ocurrir a partir del 2024 y en menor proporción, pero en el sexenio próximo y en el siguiente sí van a tener un problema gravísimo. Entonces, el problema que se soslaya estalla. No lo entendieron así algunos medios y manejaron de que íbamos a cambiar las reglas y de que viene una reforma y que va a afectar a las administradoras de estos fondos. No es así. No era para meter miedo o crear incertidumbre. Fue una pregunta que me hicieron, existe el antecedente, y la contesté así, pero no se interpretó de esa manera. Al día siguiente vi la nota y cambian las reglas y empiezan a preguntar y todos en contra. Está como hoy, que viene una nota en el Universal, que no sé si la tienes. Es que es interesante todo esto, ¿no? Porque me enteré por el periódico. O sea, el presidente no sabía que existía este plan, pero van a ver en qué consiste. Lo de los ferrocarriles. Miren, ahora sí que volaron, pero hasta el más allá, al infinito y más allá. Nunca lo hemos planteado. Nunca lo he propuesto, ni en las reuniones al interior del gobierno, ni en público. Imagínense, estas son palabras mayores. Si hacemos la historia, esta fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal. Esto lo hizo Zedillo, de que entregó los ferrocarriles y luego, terminando, se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales. Pero, ¿cuál es la historia? El primer ferrocarril que se inauguró, la primera vía férrea, fue la de México a Veracruz, más de 600 kilómetros. Empezó a construirse con el presidente Juárez y se terminó con el presidente Lerdo de Tejada. Ese es el primer ferrocarril, poco más de 600 kilómetros. Y luego, Porfirio Díaz, que tardó algún tiempo en el gobierno, construyó como 20,000 kilómetros de vías férreas, que comunicó todo el país con ferrocarriles. Él entregó concesiones a empresas extranjeras para construir los ferrocarriles y varias compañías empezaron a construir todos los ferrocarriles. Antes los liberales decían de que entre un pueblo fuerte y uno débil, el desierto. Es una frase atribuida a Lerdo. Y no querían la comunicación con la frontera norte. Cuando llega Porfirio, pues se construyen las vías férreas para comunicar el país con el norte y las costas. Se comunica todo el país. Por eso, bueno, es interesante también que se sepa que los ferrocarriles que se iniciaron en el gobierno de Porfirio Díaz fueron las empresas rescatadas. Fue el primer FOAPROA que hubo. A pesar de que recibían subsidios las empresas,
empresas, por cada kilómetro que construían había una subvención, es decir, el gobierno les daba un subsidio en el tendido de las vías por kilómetro. Por eso se avanzó muchísimo. Empiezan a operar todos extranjeros, los que manejaban los ferrocarriles, y decide el gobierno comprar todas las acciones y se nacionaliza el sistema de ferrocarriles. Pero esas cosas que sucedían en ese periodo siguen administrando los extranjeros los ferrocarriles, aún ya siendo propiedad del país. Es hasta que triunfa la revolución que el presidente Madero ya decide que sean los mexicanos los que administren los ferrocarriles. La compra de las acciones de los ferrocarriles pues produjo una enorme deuda para el país. Todo esto es importante que se sepa porque los conservadores fueron sembrando la idea de que el gobierno de Porfirio Díaz fue un gobierno eficaz, con buena administración. Y no es así. Fue de los gobiernos que más endeudó al país. Pero la idea que se tiene es otra, es totalmente distinta. Después de la revolución se siguieron haciendo vías férreas. Bueno, era tan importante la comunicación con los ferrocarriles que por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Todo el ejército de la División del Norte se movía con trenes. Y también el gobierno enfrentaba a los revolucionarios en los trenes que salían de la Ciudad de México al norte a combatir la insurgencia. Se siguieron haciendo líneas férreas. Todavía a los de nuestra generación nos tocó viajar en trenes de pasajeros. Llegan los neoliberales y en un abrir y cerrar de ojos privatizan, entregan los ferrocarriles nacionales y desaparecen los trenes de pasajeros. Toda una historia. Imagínense lo que puede contar un anciano respetable de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Guadalajara, de Veracruz, sobre la historia de los ferrocarriles. Entonces, con Zedillo se privatiza el ferrocarril, se entrega a 3, 4 empresas. Y nosotros, pues, no tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles. Yo me alegré muchísimo cuando me enteré de que no habían privatizado el ferrocarril del sureste ni el del Istmo. Todo lo demás lo entregaron. Fíjense cuánto les importaba el sureste. Nada, ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación. Sin embargo, todas las líneas del centro, del norte, pues se consideraban rentables y fueron las que se adjudicaron. Entonces, ahora el periódico de Ili Ortiz dice que vamos nosotros a nacionalizar. ¿Por qué esta nota? Para atemorizar, para crear incertidumbre, para seguir con la misma cantaleta de que somos comunistas, de que estamos actuando como en Venezuela o de manera más nacional, como Echeverría. Es eso, pero es totalmente falso, completamente falso. Presidente, de las AFORES, ¿se basará en las propuestas que ya fueron registradas ante el Congreso o tomará en cuenta observaciones de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial? Hay que escuchar a todos y hay tiempo. Eso no lo podemos hacer ahora. Sí hay que hacerlo, por lo que estoy planteando, de que va a convertirse en un problema grave y tenemos que resolverlo entre todos. O sea, enderezar ese entuerto, corregir ese error de estos tecnócratas irresponsables, técnicos que se creían científicos, que nos metieron en cada problema. Tenemos que estar corrigiéndole la plana de todo lo que hicieron mal, contrario al interés general, eso sí, para favorecer a grupos que han hecho su agosto. Son políticas malas para la nación, para el pueblo, pero buenas para los que han estado medrando, los que sacan ganancias excesivas. Entonces, pues hay que corregir, pero no imponiendo nada. Yo no dije en la campaña que íbamos a quitar los afores, no dije en la campaña que íbamos a nacionalizar los ferrocarriles. Yo estoy haciendo lo que di a conocer durante la campaña. Si ustedes leen el libro La Salida, que escribí antes de las elecciones, ahí está el programa que estamos llevando a cabo. No engañé, no voy a engañar a nadie. Presidente, y finalmente también quería preguntarle cómo afecta a su proyecto, que está muy focalizado en el combate a la corrupción, investigaciones como las que enfrenta el primer círculo del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Pues no afecta, porque no hay impunidad, ni ocultamos nada que pueda significar actos de corrupción. No soy tapadera, lo he dicho desde el principio. Sea quien sea, si se comete un acto de corrupción, tiene que ser castigado. La gente nos apoyó para que desterráramos la corrupción de México y no le vamos a fallar a la gente, porque eso es lo que más daña. Ya lo he dicho, no es una pandemia, es la peste, es lo más funesto que puede haber, la corrupción. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la inseguridad, de la violencia. Entonces, no vamos a permitir la corrupción. Es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Llegué aquí con el apoyo de los ciudadanos. Yo nada más tengo como amo al pueblo de México. No me ayudaron traficantes de influencia, no me ayudaron potentados, no me ayudaron los dueños de los medios de información, no me ayudaron grupos de intereses creados. Me ayudó la gente, por eso no puedo fallar. Me ayudó el más humilde y también integrantes de clase media y también empresarios honestos. A ellos me debo. Uno de los problemas que había en el régimen neoliberal corrupto era que los candidatos recibían dinero de los grupos de intereses creados, les daban dinero para su campaña. Yo recuerdo de un candidato que lo apoyan, los chipocludos, gana y les devuelve
impuestos. Bueno, ya ustedes, está escrito, bueno, yo lo tengo en los libros y está en las hemerotecas y es real. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, porque me consta. Yo era jefe de gobierno, entonces nos avisan, entrando, que había que devolver impuestos de IVA a empresas. Ustedes saben que el IVA lo paga el consumidor. Si se le devuelve el IVA, pues en estos casos aplicaba a que se le devolviera a la gente, no a las empresas. Entonces hay una devolución millonaria. ¿Y por qué lo tengo presente? Porque nos hicieron descuento en el presupuesto a los estados y al gobierno de la ciudad de las participaciones. Entonces, si poderoso caballero don Dinero ayudaba, pues cuando se llegaba al cargo se tenía que servir al poderoso caballero don Dinero, y el gobierno era un comité al servicio de esos grupos, no representaba al pueblo. Entonces, yo estoy libre, llegué con el apoyo de la gente y no los voy a defraudar. Entonces, vamos a seguir adelante en este propósito de limpiar de corrupción a México, que estoy convencido es lo que más ha afectado. Me estoy encontrando cosas todavía, no acabo de sorprenderme del tamaño de la corrupción que imperaba, más de lo que imaginaba. Una cosa es ver, ¿no?, tener algunos datos, pero ahora pues tengo toda la información. Les comentaba yo ayer de que la semana próxima, si no es que, porque vamos a salir, pero estando de nuevo acá, vamos a dar a conocer sobre el fraude de las famosas factureras, miles de millones de pesos de personas que se dejaban engañar con estos mecanismos para no pagar los impuestos. Si tienen que pagar 1 millón, les decían, entréganos 100,000 y nosotros te resolvemos. Entonces había una ingeniería, una mecánica de extender facturas falsas, y estos factureros que tenían despachos se hicieron muy ricos y ahora dejan a miles de contribuyentes con este problema. Entonces vamos a actuar legalmente contra estos factureros y vamos a pedirle a la gente que fue sorprendida o que pensó que era legal o que podía hacerlo, les vamos a mandar sus avisos para que se regularicen, porque si no tendríamos que interponer 20, 30, 40,000 denuncias, querellas. Entonces vamos a buscar la forma de que se repare el daño. Y hay muchos que lo están haciendo. Esta gente muy famosa, no vamos a conocer nombres por la dignidad de las personas, pero sí hay gente que va y dice que me quiero poner al día, está mal lo que hizo mi contador o lo que yo permití y corrijo. Pero hay también los autores intelectuales de todo esto, que eso tuvo su apogeo en los últimos 10 años. Se volvió un modo operandi casi normal, porque este mecanismo era parte de la corrupción gubernamental. O sea, no solo se beneficiaban particulares, empresas, sino funcionarios. Yo les comentaba de los gastos de presidencia, lo que manejaba el Estado Mayor para los viajes presidenciales. Y es increíble que para gel, para moco de elefante, 100,000 pesos. O en un viaje, servicio de internet, 7 millones de pesos. Nada más en un viaje. Y con la factura. Claro, estoy seguro que esto no se daba a conocer arriba, o no se daban cuenta. Esto era la administración que tenían ahí, y eran facturas apócrifas, falsas, en presidencia, sí. Ya lo dimos a conocer aquí. Entonces, esto era muy común y se extendió 10 años que empezó esto. Entonces ya, y tenemos ya cuantificado una parte del fraude, y les vamos a informar a ustedes, y les vamos a informar también a la gente, porque quiero que si reciben una notificación, que sepan que sí, que es real, que no es como la nota del Universal, que también en buen plan, no tengo ningún problema con Juan Francisco Ili Ortiz, ni con ningún directivo del Universal, ni con mucho menos con los periodistas, ni nada. O sea, que ojalá comprendan que tengo que hacer estas cosas, porque si no se debilita el gobierno. O sea, con todas estas notas hay quienes pueden llegar a creer que son ciertas, entonces va perdiéndose la autoridad, y esto debilita al gobierno. Y si no tenemos autoridad moral, no tenemos autoridad política, y si no tenemos autoridad política, pues ¿ya qué hacemos? Es mejor que dejemos el gobierno. Entonces todo esto se va a poder resolver con la revocación del mandato. Pero si yo me quedo callado, no digo nada, pues entonces si van creyéndose las cosas. Hay gente que ni tiene la información, porque es un asunto de imagen, y habla. Me acuerdo cuando era yo opositor, que decían que tenía yo una casa en Santa Fe. ¿Cómo se llama este lugar de Italia? Sí, la Toscana. Y pensaba yo que era en Italia. No, es que era un fraccionamiento de Santa Fe. Y decía, ¿no?, en una plática, oye, pues, sí, amigo, pero si yo conozco hasta su departamento, he estado ahí. No, no te engañes. Tiene un helipuerto arriba, entonces esa nada más es la fachada. Llega ahí y toma el helicóptero y se va a su residencia. Entonces ya, ante eso, pues no hay nada que hacer. O sea, pero si
tenemos que estar contestando, ¿no? Respetuosamente, y que nadie se enoje. O sea, todos cometemos errores, no somos perfectos, todos cometemos errores, y entender que no somos enemigos, ¿no? Si acaso adversarios. Muy bien, vamos con Carlos Calzada. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. La primera pregunta sería lo que se dio a conocer por el INEGI, la caída de la actividad industrial hasta por 29.3%, la caída de la construcción del 38% y las manufacturas de un 35%. ¿Cómo van a afectar esta caída? ¿Cómo se va a solventar estas caídas que se han dado a raíz precisamente de esta pandemia del coronavirus que ha venido a afectar la economía? También en este mismo esquema económico nos decía usted que el viernes iba a tener el dato de los empleos perdidos. No sé si ya lo tenga a la mano, presidente. Pues hoy creo que a las 12 del día, hoy es 12, ¿sí? Hoy a las 12 del día el Seguro Social da a conocer el resultado de los empleos que se perdieron en el mes de mayo. Hoy dan a conocer. De acuerdo a datos preliminares, yo estimo que se perdieron en mayo como 245,000. 345,000 empleos. En abril se perdieron 555,000. Y en mayo la pérdida fue de 350,000. O sea, ya estamos hablando de 200,000 empleos menos perdidos. Junio está mejor, o sea, estos primeros días, porque se abrió la actividad económica de manera cuidadosa en minería, en industria automotriz. Se habían dejado de producir automóviles, se paró completamente, y ya empezaron a producirse automóviles a partir del día 1 de este mes. Y ayudó mucho también la apertura con protocolos de la industria de la construcción. Entonces, esa caída que registra el INEGI es así. Es un mes en que hubo ese porcentaje. Eso nosotros lo tenemos medido y es pues sencillo también de apreciarse. Pues se paralizó completamente el país con la pandemia. Nada más el consumo de gasolinas se redujo en cerca del 70%. La turbocina se redujo en 90% en abril, y en mayo no se ha recuperado. En el caso de la gasolina sí, ya hay un aumento en el consumo, en el diésel, pero esos datos sí obedecen a la realidad, a la amarga realidad que se tiene en materia económica. Yo espero que poco a poco nos recuperemos. Ya creo que tocamos fondo y que vamos a ir hacia arriba. Presidente, este pasado lunes fue detenida en Matamoros, Tamaulipas, la abogada laboral Susana Prieto Treviño, quien ha sido reconocida por la labor precisamente a favor de los trabajadores de la industria de las maquiladoras en la frontera norte. Incluso se ha pedido que este caso se remita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también la intervención de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Y bueno, hay los grupos laborales de defensores de laborales han señalado que esta detención obedeció a presiones por parte de la industria estadounidense, ya que han visto afectados sus intereses por la labor que desarrolla la abogada. ¿Usted qué datos tiene al respecto de esta detención y si se va a instruir a la secretaria alcalde para que pudiera intermediar? Gracias. Sí, ya tenemos conocimiento. Desde el primer día di instrucciones de que se revisara el caso. Tiene que ver con el gobierno del estado de Tamaulipas. No es un asunto federal, o sea, para aclarar. Y en efecto esta abogada, esta señora, encabezaba movimientos en las maquiladoras, pero no se puede inventar, no se pueden fabricar delitos a nadie. Entonces, no puede haber represalias contra nadie. Entonces, di instrucciones de que se analizara esta situación y que se evitara una arbitrariedad o no se permitiera una arbitrariedad. Nosotros somos respetuosos de las libertades y por eso sí se está viendo este asunto. No creo yo que sea una petición del gobierno estadounidense, porque no se atreverían a hacerlo y no va con el proceder de lo que ha significado el actual gobierno de Estados Unidos. A veces llama mucho la atención de cómo yo hablo de que hay una actuación respetuosa del gobierno del presidente Trump. Esa es nuestra experiencia. Cada quien habla como le va, ¿no?, en sus asuntos. Entonces, nosotros no hemos tenido ningún acto de prepotencia. No hemos padecido ningún acto de prepotencia del gobierno de Estados Unidos y tampoco lo permitimos. Pero si recuerdan, cuando se quería convertir a los de las bandas de delincuentes en terroristas, nosotros dimos a conocer nuestro punto de vista y el presidente Trump reconoció de que no era esa la forma. Cuando lo de Culiacán, se soltó a un presunto delincuente para evitar una masacre, hubo ofrecimiento de intervención del gobierno estadounidense y dijimos no. Y él comprendió de que debíamos nosotros actuar y hacer valer la soberanía de México. Luego, con los lamentables casos de la familia Levarón, lo mismo, ofreció apoyo y dijimos no, nosotros. Entonces, por eso, este caso no creo que haya sido una solicitud del gobierno estadounidense. Más bien es un asunto local y hay que verlo para que no se violen derechos. ¿Y si intervendría la secretaria
Secretaría del Trabajo en este asunto, presidente? Sí, en este plan de conciliación, y quien debe de actuar, o sea, de oficio, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Seguramente ya lo está haciendo. Pero todas estas cosas no pueden pasar desapercibidas por la autoridad, porque no puede haber represalias. No es de que tú eres un revoltoso, revoltosa, alborotador, conflictivo, incluso estás poniendo en riesgo las inversiones para México. Sí, está bien que se diga eso, porque hay libertad de manifestación, de expresión de ideas. Sí, pero es distinto a fabricar un delito, a un opositor, a un dirigente, a cualquier persona. Nosotros defendimos al dirigente minero, que nos cuestionaron mucho, y lo hicimos en plena campaña, a Napoleón, porque me consta que hubo una confabulación entre gente muy influyente y el gobierno, y lo expulsaron del país. Entonces, ¿cómo se va a actuar así? Independientemente si nos cae bien, nos cae mal, si es culpable o no es culpable, ¿cómo vamos a aplicar el destierro a alguien? Y si existe una confabulación, si la autoridad está al servicio de un grupo y no se aplica la ley y no hay justicia. Entonces, por eso no deben los grupos de intereses creados tomar al gobierno. El gobierno tiene que ser independiente, autónomo, juez, estar por encima de intereses de grupos para actuar con justicia, con apego a la legalidad, hacer valer un auténtico Estado de Derecho. Entonces, eso es lo que puedo opinar. Y por último, presidente, hace unos días se cumplió un año del anuncio del plan para Centroamérica, el plan que México junto con la CEPAL pues iban a realizar, y que era una de las premisas cuando fue este asunto de los aranceles con los Estados Unidos, este plan de reactivación. A un año, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Va a continuar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos empleos han generado? ¿Cuántas hectáreas se sembraron? ¿Cuáles son los resultados a un año del anuncio de este importante programa, presidente? Gracias. Bueno, hay que decir que no cumplió el gobierno estadounidense con el ofrecimiento de que iban a destinar inversión al sur-sureste, pero nosotros sí hemos invertido. La inversión en el sur-sureste ha crecido mucho, con ese propósito de crear cortinas de desarrollo de sur a norte, para que la gente no se vea obligada a emigrar y que tengan trabajo en sus pueblos. Para información de todos, y de manera especial para los ambientalistas, opositores, conservadores, el programa más importante de reforestación en el mundo en la actualidad es el programa Sembrando Vida. En ningún país del mundo se están sembrando 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, en ningún lugar del mundo, y nunca en la historia de México, ni siquiera la mitad de esa superficie. Estamos plantando caobas, cedros, estamos cultivando café, cacao, como nunca, y esto fundamentalmente en los estados del sur-sureste, a los que les preocupa lo del Tren Maya, que aprovecho para seguir informando, porque hasta mi hijo Jesús me preguntó, a ver papá, ¿cómo está lo del Tren Maya? Porque un maestro de biología o un biólogo dijo que eso no debía hacerse. A ver, explica. Y ya, a ver, te voy a explicar. Ya le dije que no se va a afectar en nada el Monte Alto. Para desgracia, ya no existe selva, porque se dice se va a acabar con la selva. Son pequeños sitios nada más de reserva en donde hay selva tropical, muy poco, para conocer cómo ha sido la tala inmoderada durante años del sureste, de la Lacandona, de Chiapas y de Guatemala. En la época de Porfirio Díaz se explotó la caoba, que es la reina de las maderas. Salían miles de trozas. Habían campamentos que se le llamaban monterías, famosísimas las monterías, porque el que entraba a una montería, que era enganchado para trabajar en una montería, ya no salía de ahí, porque en todo ese periodo se quejaban los hacendados y los hombres del gobierno del llamado o de la llamada falta de brazos, sí le decía, porque no había trabajadores. Por eso volvió la esclavitud. La esclavitud apenas se abolió en 1914, porque al que le adelantaban un dinero ya no lo dejaban libre, entonces se volvió esclavo en las monterías y en las haciendas. Entonces se llevaron toda la madera, por el río Sumacinta bajaban las trozas hasta el puerto del Golfo, hasta el puerto de frontera, y de ahí a Europa. Los edificios antiguos de Europa tienen caoba, sus puertas, las escaleras, porque es una madera muy fina. Además se usaba mucho para hacer embarcaciones, porque es fácil de trabajar y es buena para flotar y dura muchísimo. Entonces viene la revolución, se termina el auge de esta madera. Es algo parecido a lo que pasó en Yucatán con el Enequén, sucedió en la Lacandona, en Chiapas, en Guatemala. Hubo un conflicto de límites. Estuvimos a punto de declarar la guerra a Guatemala en la época de Porfirio Díaz por las monterías, por la explotación de la madera. Se tuvo que acudir a tribunales internacionales para la definición de los límites entre Guatemala y México. Bueno, pasa todo ese tiempo, se va recuperando la selva poco a poco, vuelve a haber caoba y viene otra etapa de explotación irracional de la caoba. Esto en los años 70 del siglo pasado. Llegaron a poner una fábrica de triplay, de caoba, en Palenque. Sacaban las trozas de madera y las convertían en triplay. Pues acabaron con todo. Entonces nosotros ahora, muy contrario a eso, estamos plantando como nunca. Cuando hablamos de 1 millón de hectáreas a nivel nacional y 600,000 nada más en 5 estados del sureste, estamos hablando de que están trabajando, van a llegar a trabajar este año 400,000 campesinos sembrando. Es un programa único. Entonces le explico a mi hijo de que el Tren Maya va
va por la vía que se construyó en los años 50 del siglo pasado, que es el antiguo ferrocarril del sureste. Pero si un niño que estudia primero, secundaria, segundo, tercero, estudia en la preparatoria, en la universidad, o un maestro, con todo respeto, no conoce, ni siquiera ha ido, entonces cuando les dicen, se va a afectar la selva, se van a quitar los árboles, ya se va a desaparecer el jaguar. Sacaron hasta una foto de unos jaguares de África, que iban a ser afectados por el Tren Maya. De veras, es muy lamentable que todo esto esté sucediendo, pero es una inversión para el sureste que va a ayudar mucho. Nada más este año se van a crear 80,000 empleos en la construcción de las nuevas vías del tren en apenas 5 tramos de 7. El año próximo pensamos que se van a beneficiar muchos más trabajadores, 150,000 empleos directos. También hay algo que se debe de saber. La mayoría de la gente está de acuerdo. Se han hecho consultas democráticas. La mayoría está totalmente de acuerdo. En Campeche, en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo. Los amparos que han interpuesto no provienen de la gente que vive en las comunidades. Son ambientalistas que han presentado estos amparos. En el caso de Espujil, en la zona de Calakmul, en la zona de reserva, solo 2 personas pertenecen a esta organización que presentaron los amparos. 2 compañeros. Y aquí aprovecho también para decir que no se va a afectar la reserva. Y aprovecho también para decir de que no vamos a dejar sin vigilancia a las reservas naturales, porque han creado también una campaña sobre esto. ¿Cómo vamos nosotros a depredar? No somos iguales. Yo vengo del campo, soy de un pueblo, yo he convivido toda la vida con la naturaleza. Sé la importancia que tiene mantener los árboles para que se tenga una mejor convivencia, además mucho más agradable escuchar a los árboles. Imagínense, allá en Palenque ya regresaron después de mucho tiempo las guacamayas. Es una belleza ver volar las guacamayas, ver cómo se posan en las copas de los árboles, los tucanes. ¿Cómo vamos nosotros a estar en contra de eso? Lo mismo los creadores. Un filósofo amigo progresista se enojó que porque íbamos a quitar los apoyos a los creadores. Pues no es así, pero hay toda una campaña constante. Pues ahí está el ejemplo. 8 columnas, creo que el Universal se fundó, bueno, ya existía, pero se fundó creo que en 1916, fue su primer director, Félix Fulgencio Palavicini, tabasqueño. ¿Fue en el 16 o sí? El periódico con tanta antigüedad, o sea, tiene más de 100 años, ¿no? 104, sus 8 columnas. Pero todo esto es producto de la crisis, más que nada de la decadencia. Entonces tenemos que renovarnos, aceptar de que ya son otros tiempos. Entonces, no creer mentiras falsas. Ahí se ponen a firmar un documento, una carta, que por cierto nunca la recibí, los que fueron secretarios de Medio Ambiente en los gobiernos pasados, es nada más para decirles, oigan, y ustedes no tuvieron nada que ver cuando se entregó casi la mitad del territorio nacional para la explotación minera. ¿No se dieron cuenta? ¿En dónde estaban? ¿Por qué ahora resultan los paladines del medio ambiente? Si ustedes permitieron, acabaron hasta con el cerro de San Luis Potosí, porque había ahí una mina de oro. El cerro de San Luis Potosí, que es el emblema del Estado, está en el escudo de San Luis Potosí. Pues ya no existe, porque lo concesionaron a una minera extranjera y lo devastaron. Y no solo eso, hubo asesinatos de dirigentes que se oponían. ¿Y dónde estaban? Lo mismo en el caso de los exsecretarios de salud. Miren el tiradero que dejaron. Hospitales inconclusos, se robaban el dinero de las medicinas. 4 empresas vendían 60,000 millones de pesos en medicinas al gobierno. Muy partidarios del libre comercio, pero no se podía importar medicina porque existían estos monopolios. Ahí se presentan ahora, ¿no? Cuestionando la estrategia que se está aplicando para enfrentar la pandemia del coronavirus. ¿Qué hicieron? Ellos, en su momento, destruyeron el sistema de salud pública, dejaron sin especialistas y sin médicos al país. Entonces, pues vamos a seguir utilizando el derecho de réplica. Felipe de Jesús, cierro, Felipe Jesús. Buenos días, señor presidente. Bueno, sí, para preguntarle, usted ofreció que iba a convencer a los empresarios de su proyecto, porque hay una diferencia básicamente en impuestos y deuda pública. ¿Ya tiene algún cronograma? ¿Ya se ha reunido con ellos? ¿Ya ha habido algunos resultados concretos? Sí, me estoy ya reuniendo, explicándoles. Ya lo escribí de cómo se benefician los empresarios con el nuevo modelo económico, aclarando cosas. ¿Por qué no nos conviene el endeudamiento? ¿Por qué no conviene otorgar prórrogas para el pago de impuestos? Todo esto lo estoy explicando y los estoy convenciendo. ¿Con quiénes se ha reunido? Pues me he reunido con algunos empresarios. Ahora me reuní con los empresarios de la construcción, los que tienen los contratos para construir el Tren Maya. Son 4 grandes empresas que ganaron las licitaciones. Hace poco comí con Francisco González, que es empresario y que también es
el dueño de Milenio. Tengo relación con empresarios. Hablé por teléfono hace poco con Larry Fink, que es el presidente del Fondo de Inversiones BlackRock. Ayudé en buscar una salida en el manejo de la deuda de Argentina con los fondos de inversión. Sí, ¿cómo le hizo ahí? Me habló el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sabía que yo tenía buena relación con Larry Fink, que ellos estaban buscando una negociación de su deuda y que ya tenían un dictamen de cuánto podían reconocer de la deuda de Argentina y que él quería cumplir, que no quería firmar nada y luego que se incumpliera con las obligaciones. Entonces que se aceptara la propuesta de ellos, que era en aquel entonces de pagar el 41% de la deuda, o sea, una quita del 59% para llegar a un entendimiento. Y yo le hablé a Larry Fink, él es una buena persona, el presidente de Argentina excepcional. Entonces expliqué a Larry Fink, estaba enterado completamente del asunto. Ellos empezaron haciendo una propuesta, como es en las negociaciones. Me explicó que no dependía solo de ellos, además los fondos de inversión pues tienen que ver con personas que invierten en estos fondos. El caso es que iba a proponer a su consejo una disminución del 50 al 55%, o que se aceptara por parte de Argentina, para decirlo mejor, del 50 al 55% de la deuda total. De todas maneras era una quita. Entonces, por un lado 41, luego me enteré que ya no era 41, sino 39, y por el otro lado de 50 a 55. Y ahí estaba. Entonces hablé con ese propósito, ya le dije al presidente de Argentina, así está, las recomendaciones siempre en el sentido de que es mejor el arreglo para todos, porque aunque parece que es un asunto que sucede en otro país, pues sí, a veces estas cosas afectan la estabilidad económica, financiera del mundo, de otros países. Ahora, por ejemplo, ayer corrió la noticia de los rebrotes de la pandemia y se cayeron las bolsas y nos pasaron a perjudicar también a nosotros porque nuestro peso se depreció. Nada más por un informe. A veces con fundamentos, a veces no, pero así se manejan los mercados. Hay nerviosismos, tiene que ver mucho la confianza. Nosotros estamos en una situación muy favorable. ¿Y esperan un rebrote y el efecto económico? ¿En las pandemias? Sí, aquí en México. No. Nosotros ya vamos para abajo, en descenso. Nos ha llevado tiempo, pero ahí vamos, bajando. El doctor Hugo López-Gatell lo informa, lo explica. Incluso ya en el Valle de México, la gráfica de ayer, a ver si la ponen, ya demuestra que hay una disminución de casos nuevos, de infectados. Y así en otros estados. Por eso, ayer nos reunimos y apoyamos la propuesta de la jefa de gobierno para que con cuidado en la Ciudad de México se empiece a abrir, empecemos a regresar poco a poco a la normalidad, que nos empecemos a preparar. Miren, el que sabe es Hugo, yo soy un aprendiz. Pero esto, mira, activos durante 29 de mayo al 11 de junio y activos durante 15 al 28 de mayo. Entonces ya están muy cerca de emparejarse. O sea, ya hay menos casos. Esto no sucede todavía, desgraciadamente, en Tabasco, pero ya sí hay, por ejemplo, Tlaxcala, no aquí, Baja California, Yucatán, Hidalgo, Sonora, Guerrero, Chihuahua. A ver si hay otra. Sí, es esta. Miren ya, la Ciudad de México. En disminución con relación a días anteriores, semanas anteriores. Y muy claramente Sonora -3, Hidalgo -4, Yucatán -9, Baja California -13. Aquí ha habido un descenso considerable en Tijuana. Sin embargo, se complicó un poco en Mexicali, pero ya se está también atendiendo. Guerrero también, 24 a la baja. Aquí tuvimos problemas, ¿se acuerdan? En Acapulco, se reforzó. Y Chihuahua. O sea, vamos saliendo poco a poco. También tiene que ver con los días. Nosotros tenemos menos días de pandemia que los países europeos, incluso que Estados Unidos. O sea, nos falta todavía un tiempo, pero ya el comportamiento ya es favorable. Entonces no pensamos que vaya a haber rebrotes. Desde luego tenemos que cuidar que esto no suceda y abrir poco a poco con medidas sanitarias, con protocolos de salud, y si vemos que hay un rebrote en algún sitio, volver a el confinamiento, todo de manera voluntaria. Esto es muy importante. Por eso no debemos de excedernos, o sea, cuidarnos, pero al mismo tiempo no limitar la libertad y confiar más en la gente, en que ya con todo este tiempo de aprendizaje y de sufrimiento, pues ya tenemos elementos para cuidarnos nosotros, que ya no tengamos que depender solo de las recomendaciones, ni mucho menos de las prohibiciones, que recobremos a plenitud nuestra libertad, porque aunque se haya hecho de manera voluntaria el confinamiento, de todas maneras nos limitamos en nuestras libertades. Hubo y hay inmovilismo. Entonces ahora tenemos que prepararnos mentalmente para salir, recobrar por completo nuestra libertad y asumir nuestra responsabilidad. Es decir, yo me voy a cuidar. Ya sé que es importante mantener la sana distancia. Ya sé que es importante la higiene en lo personal. Ya sé que es lo fundamental, que es lo básico. Yo me voy a cuidar porque soy responsable y quiero ya ir al parque y quiero ir a caminar con cuidado y quiero ya ir a un museo porque se pueden abrir los museos. Todo esto se va y ya quiero ir a las librerías y ya quiero ir a las bibliotecas y ya quiero ir a un restaurante, ya quiero ir a una fonda y ya quiero ir a la tienda de mi
mi colonia, de mi barrio, yo responsable, pero ya salir con seguridad. Y yo estoy haciendo un texto que nada más estoy esperando afinarlo, de qué debemos de hacer, unas recomendaciones muy respetuosas, pero qué actitud tener, por qué tenemos que ser optimistas, por qué si tenemos un buen estado de ánimo resistimos cualquier adversidad, por qué con pandemia o sin pandemia, o con esta pandemia o con la que pueda venir después, lo mejor es la educación para la salud. Si ya empezamos a formarnos todos, ¿por qué no vamos ya practicando? Ahora sí que sí podemos hacer, ya no es que no salgas, no esto, no lo otro, no, a ver, que sí, ¿por qué nosotros no podemos empezar a comer de manera sana? ¿Cómo se come de manera sana? Pues comiendo productos naturales, si se puede, comiendo productos o ingiriendo bebidas sin exceso de azúcares, que cuidemos lo de la sal, las grasas, lo de los alimentos industrializados, que sepamos que hay frutas de temporada, que cuidemos no ingerir tantos alimentos que se producen con químicos, con hormonas, que recojamos la lección que nos deja esta pandemia, que está afectando más a enfermos con diabetes, con hipertensión. Entonces, que nos cuidemos más. Lo otro, el ejercicio, que nos paguemos, que de acuerdo a nuestras capacidades, resistencias, condiciones en lo físico, caminemos, nos estiremos, corramos. Y lo otro, también, el que nos moderemos, que no estemos pensando nada más en lo material, que si somos o no religiosos, creyentes o no creyentes, que siempre pensemos en un ideal, en una utopía, porque es lo que nos hace caminar, que procuremos fortalecer nuestra autoestima, que así cualquier enfermedad la resistimos mejor. Y hay otras recomendaciones. Tomar mucha agua, por ejemplo, que ayuda, todo el mundo recomienda eso. Que no le demos la espalda al que sufre. No hay cosa más bella que genere más satisfacción que ayudar a otro. Desde lo más elemental, que a veces se cuestiona, ¿no? La caridad. Pero cuando alguien da algo a quien lo necesita, lo que siente es una gran satisfacción. Y si tenemos y no lo necesitamos o nos sobra, ¿para qué acumular? ¿Por qué no ayudar a todos? Y no estar pensando que la felicidad es lo material y el lujo y la frivolidad. Todo eso, pues ahora ensayemos, ahorremos, que eso es otra cosa también importantísima. No gastemos de más. Y tantas cosas para una vida mejor, para estar bien. Ese es el bienestar, estar bien. Entonces, recoger todas las lecciones de esta pandemia para salir adelante. Pero sí vamos buscando convencer que gobernamos para todos, que no es nada más apoyar a los pobres. Sí, es apoyar a los pobres por el bien de todos. Además, eso es parte también de lo espiritual. ¿Qué no nos enseñan que debemos de llevar a la práctica el amor al prójimo? ¿Qué nos vamos a desatender? ¿Vamos a voltear a ver para otro lado cuando hay quienes no tienen para lo básico? ¿No les vamos a tender la mano? Entonces, es ayudar de abajo hacia arriba y repito, ¿cómo se ayudan los de arriba? O sea, el gobierno protege primero al 70% de las familias, 25 millones de familias, y 7 millones, que es el 30%, los que están hacia arriba, mejores niveles económicos. ¿Cómo se ayudan también? Uno, si se apoya abajo, hay paz, hay tranquilidad y se ayuda al de arriba. Que repito, no secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad mejor, con justicia. Y así somos libres de verdad. No sufrimos porque es una crueldad el perder la libertad, por lo que significa un secuestro. Entonces, así nos ayudamos. ¿Cómo nos ayudamos también? ¿O cómo se ayuda al 30%? No aumentando impuestos, no aumentando el precio de las gasolinas, del diésel, del gas. ¿Cómo se ayuda también a los de arriba? Que haya Estado de Derecho, piso parejo. Hablábamos de que en los dos anteriores gobiernos habían empresas favoritas, las dos españolas. Repsol era la favorita en un sexenio y OHL, otra empresa favorita. Ahora no, ahora hay licitaciones, los que ganan y la mayoría de los que están ganando en las obras que se están llevando a cabo son empresas nacionales y es del 30%. Entonces, esa es otra forma de ayudar. La otra forma de ayudar, que como se dice coloquialmente, poco a poco les va a ir cayendo el 20 a los que piensan que no va a funcionar este modelo, es que si se fortalece el consumo abajo, si la gente tiene para consumir no solo lo básico, se beneficia el comercio, se beneficia la industria, se fortalece el mercado interno. Y eso es lo que estamos procurando. Es así como llegan las remesas, 4.000 millones de dólares en abril, marzo, casi 3.000 millones de dólares en abril, y yo espero que va a seguir así. La misma cantidad o más estamos distribuyendo. Nosotros, el viernes, dentro de 8 días, con la jefa de gobierno, vamos a iniciar ya la entrega de los apoyos a taxistas, a tianguistas, a meseros, a todos los que han padecido por la pandemia. Pero estamos hablando de más de 100.000 créditos. Solo la ciudad. Entonces, todo lo que metamos de apoyo abajo ayuda a los de arriba. Y lo otro, el tratado. Nos va a ayudar mucho y ayuda al 30. Muchas empresas mexicanas de autopartes que dependen de la exportación, al entrar en vigor el tratado el día 1 de julio, ya se están reactivando. Cumplimos el compromiso con los empresarios de la industria automotriz de autopartes. Nos pidieron
que se les diera unos días antes de que entraran a producir en Estados Unidos, para ellos prepararse, porque forman parte de la cadena productiva, son eslabones, lo hicimos, ya están trabajando. Yo espero, por eso que en este mes de junio ya la pérdida de empleos sea mucho menor, y mi pronóstico es que agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya vamos a levantar, que va a ser una, insisto, una V caída, estamos ya tocando fondo y vamos a levantar, nos vamos a levantar pronto, ese es mi planteamiento. Entonces, pero tengo que seguir hablando con muchos empresarios. Hay otros que son políticos, en sentido estricto no son empresarios. Sí, sí, a la canción de la Santanera, pero ya no nos metamos con eso. Pero son los que andan ahí haciendo labor, que van y me acusan con el rey, imagínense esas cosas, a quejarse con el rey de España. Y les comento otras cosas, van también con el Papa, que esto lo sé. Bueno, lo sé porque me lo dijo el embajador nuestro, me informó que estuvo con el Papa, estuvo platicando. Y el mismo Papa le dijo, aquí vienen a decirme cosas, y yo no creo lo que me vienen a decir. Pero sí van. Nada más lo digo para que no estén pensando que no sabemos. Todo se sabe, pero eso es legítimo, es normal que se dé. Lo único que está mal es, como dije, que se enzarapen, la hipocresía, que tiran la piedra y escondan la mano. Es que no tiene nada de malo ser opositor. ¿Yo cuánto tiempo fui opositor? Años. Y cuestionábamos de manera directa. Nada de anónimo, pues estar ahí escondiéndonos. No, dábamos la cara. Ahí están mis libros. Tienen 2 partes, casi todos. Una crítica. El libro que escribí antes de las elecciones se llama La Salida. Tiene 2 partes. Primero, ¿cómo fue el saqueo que llevaron a cabo? ¿Por qué destruyeron la economía del país? Ahí están, lo que hicieron. Todo esto que hablamos de los ferrocarriles, ahí están. Lo que hicieron con Pemex, los grandes negocios que se hicieron arriba. Ahí está, esa es una parte. Y la otra parte, el qué hacer, lo propositivo. Entonces, así, o sea, nada de que los bots, ¿qué es eso? Eso está peor que bueno, no. Pero es como la pandemia. Que la pandemia va bajando, eso va a ir subiendo. Y eso se va a quedar ahí. Y hay que aprender ya a vivir con eso, desgraciadamente. Pero es una gran inmoralidad contratar servicios de personas para crear situaciones artificiales, para mentir, pero tampoco pasa nada, ¿no? Tengo que ir adelante. Manuel Temolsin. Gracias, señor presidente. Manuel Temolsin de Orosorio, buenos días a todos. Ante la problemática que usted está hablando ahorita, hablando de los bots en Twitter y ataques orquestados en redes sociales, en general, atacando a la 4T. En este tema, el año pasado, señor presidente, nuestra directora de Orosorio, Nancy Rodríguez, le preguntó a usted si estaría dispuesto a impulsar la creación de plataformas digitales de origen mexicano, como lo hace China. Usted descartó hace un año esta posibilidad. ¿Qué piensa usted ahora, señor presidente? ¿Podría entregar apoyos al Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología o al Politécnico y a la UNAM para que se desarrolle esta tecnología en México? Porque hay mucho talento en nuestro país. Y así México tendría sus propias plataformas digitales. ¿Qué piensa, señor presidente? Pues sí, todo lo que sea investigación, fomentar de las nuevas tecnologías, pues tiene que tener el apoyo del gobierno, con las limitaciones que se tienen, porque estamos priorizando el que se destine el presupuesto fundamentalmente al bienestar de la gente, el bienestar del pueblo. Pero se puede explorar, y también que esto no signifique competencia o limitar a los medios de comunicación. La verdad es que la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo los medios convencionales, estaciones de radio, de televisión, los periódicos, están pasando por un mal momento, y nosotros pues no podemos apoyar porque tenemos que utilizar el presupuesto para lo más necesario. Todo el mundo, bueno, hasta el manejo del presupuesto familiar, si se tiene poco, por eso hacen milagro las mujeres y también los hombres que administran el presupuesto en la familia, porque es escaso y tienen que estirarlo y tiene que alcanzar. Entonces esa es la situación del gobierno. ¿Pero se apoyaría esta iniciativa? Sí, todo lo que se pueda apoyar. Y les decía yo que por eso firmé un acuerdo de reducir los tiempos oficiales del gobierno para entregar estos tiempos oficiales a medios, a la radio, a la televisión, para que puedan comercializar esos tiempos, se ayuden de esa manera. Porque nosotros tenemos resuelto lo de la comunicación. Nos ayuda mucho esto. Nos ven millones. No es para presumir, pero esta conferencia la ven mucho. Y luego, en la tarde, noche, también informamos. Y si hay algo extraordinario, subimos a las redes información. Entonces, el propósito es ayudar también a los medios. Dependen muchos periodistas, muchos trabajadores de la comunicación, de las empresas que se dedican a la radio y la televisión. Padecen menos los que tienen varios negocios. Pues. Si dependieran solo del medio, pues a lo mejor no resisten o padecen más para pagar las nóminas. Los que más resisten son los que tienen empresas, ¿no? Y aparte un medio. Entonces el medio a veces no da ganancias, no da utilidad, pero en las otras empresas sí, y hay equilibrios. Los que padecen más son los que se dedican solo a la comunicación. Entonces todo lo que podamos hacer en ese sentido lo hacemos en ayudar. ¿Qué otra cosa tocar? Ante esta pandemia de noticias falsas y desinformación de los medios tradicionales, urge, de verdad urge, señor presidente, que haya
Internet en todo el país. Es muy urgente. Además de aumentar la potencia de los megas para recepción de esta información. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor presidente? Muchas gracias. Bueno, que se está avanzando mucho en este sentido. Ya las empresas que tienen las concesiones están invirtiendo, todas. Y hay más competencia. Y no voy a hablar aquí de lo que está sucediendo porque no quiero hacerle propaganda a ninguna de las empresas de telecomunicación. Pero sí, están bajando los precios. Hay competencia. Se está dando en los últimos tiempos. Ya ahí se los dejo de tarea a ustedes para que los servicios de televisión de paga están siendo más accesibles. Y así otros servicios. Y nosotros vamos avanzando en la construcción de la red para garantizar que haya Internet en todo el país. Ya se tiene formada la empresa, es una empresa de telecomunicaciones que depende de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se constituyó la empresa, tenemos ya un acuerdo con otra empresa de telecomunicaciones, Altán, y se está poniendo la fibra que se requiere y antenas. Ya podemos hablar por teléfono celular en algunas regiones a través de este sistema nuevo. Se están destinando este año alrededor de 5,000 millones de pesos. El año próximo va a ser otra cantidad similar. El año próximo vamos a estar ya cerca del 90% de comunicación en localidades del país con Internet. Se va avanzando. Este es un compromiso. O sea, vamos a tener Internet en todo México. Un día de estos les vamos a dar a conocer el proyecto. Ah, ya lo presentaron. Sí. Ese es el proyecto que se está llevando a cabo y se va a ampliar. Digo, va a continuar hasta tener cobertura total. Sí, a través del CONACYT. Lo vemos con María Elena Álvarez Bulla, que revise tu propuesta, en qué consiste y en qué podemos hacer. Y seguramente ahí debe de haber algún proyecto también en ese sentido. Muy bien, terminamos con Dalila Escobar y nos queda para el lunes. Pues en 2 semanas. Por eso, pues entonces el otro lunes. Bien, buenos días, presidente. Primero preguntarle sobre el tema del juez que puso freno a este tema, bueno, una suspensión indefinida por el acuerdo para el tema del sector eléctrico que incluye el tema de las energías renovables. Se pone el freno, lo que menciona quienes estuvieron empezando esta batalla legal, a el controlar, así es como lo mencionan, este asunto del sistema eléctrico. Y bueno, pues preguntarle hasta dónde, porque también van a impugnar por parte de la CNR, hasta dónde llegaría esta batalla legal por el tema del espectro eléctrico. No, pues vamos a seguirla, vamos a continuarla, porque se les pasó la mano, abusaron las empresas. Me da pena decirlo, pero sacaron mucha ventaja de los pasados gobiernos. Con decirles que recibían la concesión, les daban trato especial, les compraban cara la energía, hasta con subsidio, les daban preferencia en el sistema de distribución. O sea, podían subir su energía, los particulares, antes que la energía que se produce en las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito era arruinar a la Comisión Federal de Electricidad. Pero no solo eso, resulta que las inversiones, la mayor parte de las inversiones de estas empresas que ahora protestan, se hicieron con dinero de la banca de desarrollo. O sea, se pasaron y todavía tienen más, no se dan cuenta de cómo estamos. Acabo de hablarles ahora de la negociación en Argentina, a nivel internacional. Imagínense lo que es que se le quite la mitad de la deuda argentina. Entonces, ¿qué? ¿Nosotros vamos a continuar con lo mismo? ¿Va a seguir el mismo saqueo? Y que porque van a haber denuncias penales o amparos, todos los que sean. Claro que vamos a litigar, vamos a defender la hacienda pública, vamos a defender los intereses de la nación. Claro que lo vamos a hacer. Y no importa que los periódicos que tienen que ver con estas empresas, El País de España, que defiende a estas empresas, ¿cómo no van a defender a Iberdrola? Sí, con la bandera de que se tenía que combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Iberdrola ya es un monopolio en México. Compró o construyó el mayor número de plantas que generan energía eléctrica. Todavía el año pasado compró una planta en la Huasteca, en San Luis Potosí, que era de un hijo de Claudio X González, Iberdrola. Entonces, ¿cómo no van a acudir? Y también, ¿cómo no vamos nosotros a acudir a las instancias judiciales? ¿Saben que calificaron como no estratégica la energía que se genera en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad? Si es energía barata y limpia, no la suben. Es hasta después de que suben la energía de los particulares. Suben. Por eso las presas, por eso inundaron Villahermosa hace algunos años, porque mantienen los vasos llenos, porque no turbinan para darle preferencia a las particulares. Pero todavía ahora que viene esta tormenta, que estoy allá en el sureste, me llaman con urgencia que iban a defogar la presa Peñitas. Lo mismo de hace, creo que 10 años. ¿Cuándo fue lo de la inundación de Villahermosa? 2007, sí, más. Me llaman de que iban a soltar agua, porque la presa estaba llena al 90%. O sea, ¿por qué la mantienen lleno el vaso? Que no turbinan, porque suben primero la energía que producen las particulares. Entonces, ahí tuve que intervenir para hablar con agua, que tuvieran cuidado, que avisaran a la población de abajo, de río abajo, sobre todo la zona indígena, Chontal, y poco a poco soltaron agua, no la cantidad que soltaron cuando inundaron Villahermosa, ahora fue 3 veces menos. Cuando se inundó Villahermosa, que soltaron el agua de Peñitas, fue el presidente de entonces allá a Tabasco y dijo que había llovido mucho y que el problema se había originado porque había luna llena. ¿Cuándo fue que soltaron todo el agua para inundar? Porque no turbinaban para no generar energía eléctrica y no competir con las particulares. Ahora me vengo a enterar de que sigue lo mismo.
Apenas llegué aquí, hablé con el director de la Comisión Federal de Electricidad y con la secretaria de Energía. Esto no puede ser que continúe. ¿Cómo no van a subir la energía que se produce en las hidroeléctricas? ¿Quién hizo ese acuerdo? Porque es más barata y es más limpia. Pero además es una empresa pública, es de todos los mexicanos, la Comisión Federal, y tenemos que cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Entonces, no vamos a expropiar, no vamos a hacer lo que hizo ese buen presidente, Adolfo López Mateos, en 1960, que nacionalizó la industria eléctrica. No, pero sí vamos a revisar los contratos. ¿Esta batalla legal no supondría, pues, detener proyectos que tiene su propio gobierno? No, no detiene nada. Eso es otro asunto. Ahí van a acusarnos también, allá, al gobierno de Estados Unidos. Pero hablaba yo de la buena relación con el gobierno de Estados Unidos y la relación de respeto que andaban buscando que me hablara el presidente Trump por esto de las empresas eléctricas. Pues no lo hizo, porque es respetuoso. Pero también si me hubiese hablado, yo hubiese dicho, oiga, le voy a explicar cómo está el cochupo, le voy a explicar cómo esta empresa Iberdrola tiene de funcionaria a la que fue secretaria de Energía y llegó a tener, no sé si todavía está, de consejero de su empresa a un expresidente de la República. Una cosa vergonzosa. Entonces, claro que vamos a los tribunales. ¿Y qué les mando a decir? No como amenaza ni como advertencia, sino buscando convencer que se dialogue. He dado instrucciones también que los busquen y que se les explique que ya son otros tiempos y que se busquen arreglos, que no vamos a actuar de manera arbitraria, pero que entiendan que ya no podemos seguir con esos contratos leoninos porque se afecta el interés nacional. Eso es todo. En segundo lugar, usted hablaba de la economía, pues que va hacia arriba, la economía de México. Sin embargo, apenas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyectó una caída del 7.5% para este año y de 8.6% en caso de que hubiera un rebrote. Usted confía en que tal vez no lo haya, pero ¿cómo ustedes consideran y analizan este tipo de pronósticos en su gabinete para tomar decisiones? Justo. Tenemos información de primera, todos los días. Yo tengo información diaria sobre la recaudación de lo que ingresa a la hacienda pública, diaria. Tengo información diaria de los delitos que se cometen en el país, diaria. Tengo información diaria de cómo se aprecia o se deprecia el peso. ¿Sí? Tengo información diaria del precio del petróleo. Tengo información diaria de cuántos empleos nuevos se registran en el Seguro Social o cuántos se pierden. Tengo información no diaria, pero sí por semana, de cómo va el ingreso de remesas. Tengo información diaria de cuánto vende Pemex en gasolinas. Tengo información diaria de cuánto se roban de gasolina por el huachicol. Todo eso tengo que estar viendo. Pues depende de muchas cosas, ¿no? Todos pronostican y a veces no coincidimos, pero pues cada quien es libre, ¿no? Ahora que salen los datos del INEGI, lo que aquí comentó un compañero, que cayó el 30% el sector industrial, por ejemplo. ¿Sí? Pues sí, pues no es nada oculto, pues cómo no va a caer en 30% si se paralizó el país. Nada más que esa es una forma de medir, este es un índice especial que tiene el INEGI, ¿no? Para llevar un seguimiento mensual. Y luego está el llamado Producto Interno Bruto. ¿Sí? Eso es trimestral. ¿Sí? O sea, nunca hay una caída, nunca ha habido en la historia de México, ni en la Revolución, una caída del 30% en la economía, ¿no? Lo más que cayó hasta ahora, en un año, la economía fue, creo que en 1995, con Cedillo, cuando la crisis del cambio de gobierno, Salinas decía de que Cedillo no sabía de economía, que por culpa de Salinas y de Serra Puche se había caído la economía, y Cedillo le contestaba de que le había dejado la economía prendida de alfileres. El caso es que se cayó 7%. Y luego hubo otra caída, creo que con Calderón, 2008-2009, sí, creo que fue del 4 o del 5%. Y nosotros, en el primer trimestre, claro, todavía no estaba lo más fuerte de la pandemia, caímos 1.2. Y yo espero pues, que la caída sea menor. O sea, no de que sea de menos de 1.2, no quiero que me vayan a malinterpretar, pero que no sea tan pronunciado y que podamos rápido, pronto, retomar el crecimiento. Esto es en términos del COVID. Y preguntarle, entonces, ¿continúa en trámite el tema del indulto? Del indulto que sí, se habría de... Sí, todo lo que soliciten en este caso fue por la situación de la pandemia, por su estado de salud, y él sigue con su proceso legal, buscando ser exonerado, como tiene derecho cualquier persona. Se sigue el juicio. Esta es una situación especial, vamos a decir, humanitaria. Lo queremos hacer con muchos adultos mayores, sobre todo. Se va avanzando, pero es lento, porque son trámites. Quisiéramos hacerlo por decreto, pero no, tiene que haber desistimientos, hay todo un procedimiento, lleva mucho tiempo. Esto de Mario Villanueva llevó tiempo, y así otros casos. La licenciada Olga Sánchez Cordero está viendo todo esto, y sí queremos, porque queremos protegerlos, que los adultos mayores enfermos puedan estar en sus casas, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no han sido sentenciados por delitos graves, y son mayores de edad, ya deberían de estar afuera.
fuera. Muchos están ahí, bueno, parte de que no deja de haber gente inocente. Además de eso, muchos ya tienen hasta posibilidades de salir, pero los trámites burocráticos demoran su salida. Además, no se tienen abogados defensores de oficio o no son suficientes. Ahora la reforma que se presenta al Senado y a la Cámara de Diputados del Poder Judicial tiene como propuesta el que el Poder Judicial cuente con más abogados para defender al pueblo, abogados defensores de la gente que no tiene posibilidades económicas. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial va a avanzar mucho porque van a haber más abogados para ayudar a la gente a hacer sus trámites. Y nosotros seguimos, casi diario estoy. ¿Qué pasa con la amnistía? ¿Qué pasa con lo de los enfermos de COVID? Afortunadamente, no han sido muchos los contagios en reclusorios, pero sí han habido. Sí ha habido contagios. No tengo ahora el dato, pero sí se los podemos dar. Y también, desgraciadamente, han fallecido algunos reclusos, muy pocos en penales federales, más en los penales de los estados, porque también tienen más población, es decir, hay más reclusos en los penales estatales. Pero estamos muy pendientes de ellos, muy pendientes. Diario tengo un reporte de casos de infección de personas en reclusorios. Diario también tengo un reporte sobre eso. Muy bien, nos vemos mañana. Perdón, el lunes. El lunes está cerca Jalapa, Puebla, Tlaxcala, Pachuca, Cuernavaca. No. Regreso el viernes. Vamos a tener el viernes, ya les adelanto, el programa del viernes es la reunión de seguridad en la mañana en Cuernavaca. Luego vamos a la reinauguración de un hospital del ISSSTE que estuvo a cargo del Ejército, que ya va a empezar a dar servicios. Lo fui a ver, creo que hace 3 meses, y se le entregó al Ejército, a los ingenieros militares, y lo levantaron, lo reconstruyeron, y ya está equipado, y vamos a verlo ya, como quedó el viernes. Y de ahí nos regresamos, y por la tarde, creo que a las 5 de la tarde, en el antiguo ayuntamiento, donde está la jefatura de gobierno, ahí en el patio, se va a llevar a cabo un acto de entrega de los apoyos a tianguistas, taxistas, meseros, no solo de la Ciudad de México, o sea, va a ser para la ciudad, pero también para otros estados y ciudades del país. Ahí se va a dar a conocer cuántos créditos el viernes, con la jefa de gobierno, aquí en la ciudad, el viernes. Sí, se va a dar a conocer, se les va a entregar, porque voy a la reunión de seguridad y luego tenemos otras actividades en los estados. Sí, también. Lo único es lo de la distancia, pero si nos ponemos de acuerdo y nos organizamos, todos pueden estar. Si no en un acto, en otro, o en un lugar o en otro. Sí, eso puede ser, de acuerdo a lo que se considere, dejando también espacios para los medios locales, para que todos podamos dialogar. Muy bien, muchas gracias.